Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de la filosofía de Karl Jaspers. El concepto central de la filosofía de Jaspers es la existencia. Él nos va a hablar de dos tipos de existencia. La existencia empírica, a la que él llama Dasein, igual que Heidegger, y que tiene que ver con lo que percibimos por medio de los sentidos, pero también con la vida cotidiana condicionada por las circunstancias. En esta situación, el hombre vive de manera superficial, sigue las normas sociales, sin cuestionar su verdadero ser. En este tipo de vida, todos estamos, es necesaria, pero no es lo último, y con frecuencia, si somos absorbidos por ella, nos oculta nuestro verdadero ser. Por eso Jaspers va a hablar de otro tipo de existencia a la que llama Existenz, es un concepto alemán, y que tiene que ver con lo que él considera vivir una vida genuina, auténtica, en la que el individuo que somos cada uno de nosotros, de carne y hueso, se enfrenta a su propia libertad. Es decir, al hecho de que muchas veces en la vida hay que escoger entre distintas posibilidades que se excluyen mutuamente. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? No me puedo casar con varias personas si quiero asumir un compromiso verdadero, ser un buen padre y un buen amante. ¿O dónde viviré? No puedo vivir en dos ciudades a la vez. ¿O a qué me dedicaré? No puedo dedicarme a muchas cosas si quiero ser bueno en algo, si es que dedicándome a una, soy bueno en ella. Cuanto más en muchas cosas. El ser humano, ante estas situaciones, se siente responsable porque está obligado a responder. Es curioso que la palabra responsabilidad y respuesta tienen la misma raíz. Jean-Paul Sartre decía que todos estamos condenados a ser libres porque todos tenemos que elegir, y el que decide no elegir ya está eligiendo, y todo el que elige es responsable. Así que hay una estrecha relación entre libertad y responsabilidad. La libertad es un gran poder, pero como dice Spider-Man, perdonadme por traer esta frase a este vídeo tan serio, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, no nos engañemos. Hay momentos en la vida en los que las posibilidades de elección se reducen de tal modo que parece que estamos obligados a tomar el único camino que hay delante de nosotros. De modo que nuestras esperanzas más altas y nobles chocan contra un muro. Jaspers nos habla de 4 sentimientos: el sentimiento de culpa, la lucha, el sufrimiento o la muerte. Estas situaciones todos vamos a tener que enfrentarlas algún día y lo sabemos, y la única alternativa posible será aceptarlo y vivirlo. En otras palabras, hay momentos en la vida en los que nos quedamos sin alternativas y la única elección en la que consiste nuestra libertad es aceptar y vivir la única alternativa posible. De ese modo, reconocemos nuestros límites, y esas limitaciones representan el gran fracaso humano en el que chocan nuestras más altas esperanzas. Sin embargo, dice algo muy interesante Jaspers, y es que es en este fracaso donde se da lugar a un nuevo comienzo. Se empieza a conocer lo trascendente, el ser, lo real, Dios, como queramos llamarlo. La existencia es el punto de partida de la filosofía de Jaspers. Y una de las características de la existencia es que tiene límites. Por ejemplo, cuando miro la forma de mi cuerpo, tiene límites. Mi piel, los árboles tienen un límite. La tierra tiene un límite. Los cielos incluso son limitados. El agua tiene un límite. Todo tiene un límite, y eso es lo que hace posible la vida, porque si no existiesen los límites, nada tendría forma y por lo tanto todo sería una absoluta nada indiferenciada. Sin embargo, los límites que hacen posible la vida y que haya algo en vez de nada son también los que van a hacer que las cosas queden recluidas y reducidas en un pequeño espacio. Por ejemplo, cuando miro un árbol, tiene unos límites que son los que me hacen ver su belleza y su utilidad, su follaje, sus ramas, su tronco, pero también son sus límites los que hacen que no pueda ser un león o un perro. Por eso Jaspers nos dice que la existencia
es el concepto central de la filosofía en general, pero también de su filosofía, porque ella es el punto de partida, la existencia, pero también es la limitación última. Sin embargo, para Jaspers, el ser, la existencia, no consiste simplemente en lo que podemos alcanzar por medio de nuestros sentidos o comprender con nuestra razón, sino que se identifica con el todo o lo absoluto que nunca podemos abarcar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ocupa un pequeñito espacio en el universo, está rodeado por unas circunstancias muy concretas y un contexto muy limitado, y eso es lo único que podemos comprender. Sin embargo, nunca podemos abarcar el todo. ¿Qué es el todo o lo absoluto? Jaspers hace referencia a Kant, que representa ese todo en tres ideas: el alma, el mundo como totalidad y Dios. Ninguno de nosotros puede entender el alma y a Dios, y tampoco puede percibirlo por medio de los sentidos. Siempre que se ha dicho, por esa razón, que es algo espiritual, algo que conocemos o que vivimos, pero que no podemos expresar con palabras. Es algo que nos rebasa. Dios, el alma, no son un objeto de estudio que podemos diseccionar como si fuera un cuerpo y, como hace la medicina, a partir de ahí describir, estudiar y sacar sus propias conclusiones, sino que es algo, como decimos, que nos sobrepasa. También el mundo como totalidad no es algo que sea accesible para ninguno de nosotros. Siempre accedemos a una pequeña parcela de la realidad y eso es lo único que podemos entender. Y como no puedo conocer lo supremo en su totalidad, Jaspers dice que la existencia humana siempre tiene que hundirse en sus estrechos límites, siempre tiene que fracasar. Esto me recuerda a una historia de la Biblia en el libro de Éxodo, en el que Moisés está guiando hacia la libertad al pueblo de Israel. Lo ha sacado de la esclavitud en la que estuvo 400 años siendo sometido bajo el yugo y las órdenes de Faraón, y ahora lo está llevando hacia la tierra prometida. En la travesía en el desierto se encuentra frente a un obstáculo natural. El Mar Rojo le cierra el paso. Detrás de él tiene a todo el ejército de Egipto dispuestos a matarlos. Y ante esta situación límite, ante esta revelación de la finitud humana, nos encontramos con que Moisés no tiene ninguna alternativa posible, no hay ningún camino hacia el que pueda avanzar. Pero en esta situación límite, en la que se revela el fracaso humano y la finitud, se expresa lo trascendente, la voluntad de Dios. Se abre el Mar Rojo en dos y el pueblo de Israel pasa en seco. Cuando va a pasar el pueblo de Egipto, las aguas se cierran y no queda ni un soldado vivo. Más allá de si consideramos que esta historia ocurrió realmente o simplemente es una parábola, una metáfora espiritual, lo que nos revela es que en medio de la finitud humana, en su fracaso, se revela lo trascendente. Cuando se han agotado los esfuerzos humanos y ya no hay ninguna alternativa más, entonces comienza la expresión de lo real, del ser o de Dios. Conocemos, no por medio de ideas, sino experiencialmente, esas tres ideas de las que nos hablaba Kant: el alma, el mundo como totalidad y Dios.